Diciembre de 1944. Las tropas estadounidenses capturaron una fortaleza nazi en la frontera alemana. Pero una serie de contraataques y ráfagas de artillería dejaron solo a un grupo de hombres para defender su crítica captura. En su extrema vulnerabilidad, los comandos comenzaron a considerar un plan impensable para protegerse del próximo ataque. Estaban desesperados, recurrieron a la artillería desde su posición y esperaron a sobrevivir. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas por fin desembarcaron en Normandía para abrir el frente occidental. Pero los fanáticos y reaccionarios nazis continuaron luchando sin tregua para sobrevivir. El día D era una batalla. Los aliados todavía tenían que ganar la guerra. Del día D a Berlín, la última batalla de Hitler. El bosque de la muerte. 17 de diciembre de 1944. Bergstein, Alemania. Miembros del segundo batallón americano de los Rangers fueron tras las líneas enemigas para reconocer la fortaleza alemana de Hill 400. Como segundo al mando, el teniente Len Lommel era un explorador en la compañía D. Los Rangers no vinieron a pelear. Se arrastraron de noche para identificar los búnkeres alemanes y los almacenes con las armas que necesitan capturar. Lanzaron su ataque en el Hill 400 por la mañana. Tras el rápido colapso de las fuerzas nazis en Francia durante el verano, la lucha se desplazó a la frontera alemana. En otoño de 1944 cambió toda la situación para los soldados alemanes. Era la primera vez en la guerra que estaban luchando en casa. Esto les daba una nueva motivación para continuar. Adolf Hitler ordenó fortalecer las defensas a lo largo de las fronteras alemanas que atraviesan el bosque Jürgen. Los aliados llamaron a esta serie de fortificaciones de 628 kilómetros la línea Siegfried. En diciembre de 1944, las fuerzas alemanas impidieron el avance de los aliados en el bosque Jürgen durante casi 3 meses. Y la armada aliada presionó el frente occidental hacia la frontera alemana y hasta la base de Hill 400. Hasta cierto punto es la clave del bosque Jürgen. Ese monte es una fortaleza natural, rocosa, cubierta de árboles y con pendientes de 45 grados. A estas defensas naturales, las tropas alemanas le añadieron búnkeres y almacenes de armas. Controlar este monte permitía a su ocupante observar el movimiento de las tropas a varios kilómetros de distancia, incluyendo la explanada de Colonia. Si tienes una colina como Hill 400, puedes poner observadores de artillería en la cumbre. Desde ahí puedes lanzar a la artillería norteamericana sobre cualquier movimiento en el área. Hill 400 emergía así como una propiedad de oro puro que ambos contendientes entienden que deben poseer. Los Rangers tenían ahora la orden de hacerse con la colina. Los centinelas de Lommel fueron el primer paso. Subió a la colina Hill 400 y examinó las posiciones para reportar después esa información, lo que sirvió para darle forma al ataque del 7 de diciembre. Lommel y los otros exploradores se colaron en el pueblo de Bergstein en la base de la colina. Justo antes de las 6 de la mañana, los hombres de Lommel de la compañía D del segundo batallón de los Rangers se prepararon para atacar. Tenemos una MG a la izquierda y hay otra a la derecha. La mayoría llegaron a tiempo para incorporarse a la línea. Los hombres habían dormido poco o nada. Hay otro justo al final de la calle. ¡Fuego a discreción! A las 6 horas, los Rangers cargan desde sus posiciones. Tuvieron que luchar a su paso por Bergstein hasta llegar a su primer objetivo. A medida que iban saliendo de las bodegas, recibían el fuego de artillería de los alemanes, que los destrozó. Había también algunos atrincherados.
Las fuerzas americanas solo se habían hecho con una parte del pueblo. Están rodeados por los tres costados. Y pueden ser fácilmente diezmados y aniquilados por los alemanes. Los alemanes querían recuperarlo a toda costa. Solo necesitaban avanzar unos 100 metros, pero el combate en áreas pobladas como las ciudades es un desafío. Los muros proporcionan protección a ambas partes. También es fácil desorientarse. El combate urbano es uno de los más difíciles que puede llevar a cabo cualquier soldado. No es como dispararle a alguien que esté a 100 metros. Disparas a quemarropa. Y en muchos casos es un mano a mano. ¡Moveos, moveos, moveos! Hombres de la compañía Fox se unieron a la compañía D, mientras los Rangers continuaron luchando en el extremo de la ciudad. ¡Un médico! ¡Un médico! La batalla por Bergstein durará incluso después de que haya comenzado el ataque a la colina. Los alemanes eran implacables en su intento de expulsar a las fuerzas norteamericanas, y los americanos eran igualmente implacables en su decisión de quedarse. Lommel y las dos compañías se unieron por fin en su primer objetivo. Ambas convergieron frente a la colina, frente al campo. Esto se describió como una carretera socavada donde los defensores estaban protegidos en la cumbre de la colina Hill 400, así como con las armas que tenían dispuestas en la base. 6 meses antes, en el día D, Lommel junto al sargento Jack Kuhn habían destruido 5 de las armas de artillería de los alemanes en las playas de Utah y Omaha. A Allen le dispararon en el costado cuando escalaba la pendiente, pero a pesar de la herida, siguió escalando y completó la misión. Luchó a través del laberinto de fortificaciones de la cumbre y encontró las armas en la cumbre de Point du Hoc y las desmanteló con granadas. Esta acción tuvo un impacto profundo en el día D, salvando muchas vidas. Lommel ganó distinciones militares de los gobiernos americano, británico y francés. Lommel observa ahora su siguiente objetivo. El segundo batallón de los Rangers norteamericanos debía tomar Hill 400 y mantenerlo durante 24 horas, hasta que fueran liberados. Hacia las 7 horas, 120 hombres de las compañías Dog y Fox llegaron a la base de la colina. Entre ellos y la línea del bosque había un campo de 100 metros. Los Rangers saben que una vez que comiencen ya no pueden parar. Cruzaron campo a través bajo el fuego de armas como la MG-42, lo que llamaban la sierra de cortar huesos de Hitler, porque soltaba unas 1.200 balas por minuto. Todo el campo estaba minado con minas de racimo. Estas minas subían y detonaban alrededor de las ingles y amputaban piernas y otras partes del cuerpo. Los pronósticos estaban en contra de los Rangers el 7 de diciembre. La artillería alemana y los morteros comenzaron a apuntar a las posiciones de los Rangers. Los primeros proyectiles cayeron a 69 metros tras los americanos. Los alemanes afinaron la puntería. Los proyectiles comenzaron a acercarse. Mientras tanto, la artillería norteamericana respondió y disparó a las posiciones alemanas en el límite forestal. Es lo que se conoce típicamente como una barricada rodante. Era la artillería americana deslizándose frente a los Rangers.
Mientras los proyectiles caían más cerca de las compañías Dock y Fox, desde atrás, los Rangers quedaron bloqueados entre las dos barricadas de artilleros. Entre las armas de la artillería que apuntaban a los Rangers está la Nebelwerfer 41. El lanzamisiles alemán disparaba balas de 15 centímetros. Cada salva disparaba 6 misiles cada 2 segundos. Solo la onda expansiva ya podía matar, aunque los fragmentos de los explosivos no den en el blanco. A medida que se acercan los misiles a los Rangers americanos, se ordenó algo inesperado. Estas eran tropas endurecidas por la batalla, pero de repente, en medio de todo esto, apareció un oficial inexperto que ordenó una expedición para ir a explorar el terreno. El sargento Hermann Stein de la compañía Fox era uno de los suboficiales que cuestiona las órdenes. Y todos a una dijeron: no salgáis, no vayáis. Lo dijeron varias veces e intentaron evitar que alguien saliera. Stein y los otros sabían que la orden significaba la muerte para los que salieran. ¿Podría el peso de su experiencia forzar al oficial a retractarse? Diciembre de 1944. El segundo batallón americano de los Rangers se preparaba para atacar una posición clave. Tenían que tomar Hill 400, que miraba hacia la ciudad de Bergstein dentro de la frontera alemana. Mientras esperaban para saltar, otro nuevo oficial le ordena a un hombre ir a explorar el campo. Los oficiales de la milicia argumentaron que era demasiado peligroso. El oficial miró al hombre y le dijo: es una orden directa, salga al campo. El hombre salió, y al salir le dispararon en el estómago. Lo que podría haber provocado un corte marcial en otra unidad es un sello distintivo del psiquismo del segundo batallón de los Rangers. En 1942, los Estados Unidos no tenían comandos o unidades de operaciones especiales. Los Rangers eran algo nuevo, eran todos voluntarios y habían pasado por un proceso de fortalecimiento muy duro. Estos hombres tenían que marchar, escalar, disparar y luchar. Muy poca gente era capaz de soportar el entrenamiento. Se trataba de hombres que podían pensar diferente, cuestionar la autoridad y tomar la iniciativa si pensaban que era en el interés de la misión. Ese estado mental era lo que llevó a la acción al sargento William McHugh de la compañía Fox. McHugh se dio cuenta de que los morteros alemanes se están acercando y que les alcanzarían antes de tiempo. El sargento McHugh gritó: vamos a por esos bastardos, y luego levantó su arma sobre su cabeza y se lanzaron a campo abierto. Se ha descrito como un tsunami. Un grupo de Rangers gritando, disparando al descender sobre la maquinaria alemana a campo abierto. McHugh espoleó a las compañías Dock y Fox para que cargaran contra las armas alemanas. Al saltar pronto, parte de la artillería que arrasaron era americana. Existía el peligro de que te disparara el propio fuego amigo de esta artillería, pero el hecho de haber salido solo unos minutos antes de tiempo les salvó la vida a muchos. La artillería, las balas alemanas e incluso las minas que hay en el campo hirieron a los hombres. No tuvieron la oportunidad de mirar atrás o de ayudar a nadie. Solo podían ir hacia adelante. En el camino de los Rangers se encontraba el regimiento de la División de Granaderos 272, comandada por el capitán Adolf Thomey. Las divisiones de granaderos se formaron tras el intento de asesinato de Adolf Hitler por oficiales senior en julio de 1944. La idea que subyace a la división de los granaderos, como se puede ver en el nombre Volks, significa gente que actúa de forma comunitaria, inspirado con la ideología nazi, con la creencia en una comunidad que sirve a una causa común. Como los alemanes sufrían la falta de mano de obra masculina, comenzaron a reclutar a hombres mayores y a adolescentes para crear una armada leal a Hitler.
Miembros de la Luftwaffe y el Kriegsmarine se reclutaron para el servicio. Los soldados heridos volvían antes al frente. Heinrich Himmler movilizó 49 divisiones nuevas de granaderos en unas 8 semanas. Himmler se aseguró de que estuvieran bien armados y los presiona para que entren en combate. Aunque los resultados generales fueron irregulares, el batallón 272 peleó bien en el bosque de Jürgen. Tomei tenía a su disposición 36 piezas de soporte directo de artillería. Justo esa mañana, sus tropas habían planeado retomar Bernstein. Pero los Rangers fueron los primeros en atacar, y esto puso a Tomei muy rápidamente en una posición defensiva. El ataque prematuro de los Rangers les dio una ligera ventaja sobre los granaderos. La artillería entró justo cuando estaban cruzando y mantuvo a raya al artillero alemán. Los Rangers que cruzaron el campo capturaron las posiciones exteriores alemanas. Los alemanes sobrepasados murieron a bayoneta en muchos casos o huyeron para salvar su vida en la cima del Hill 400. Los Rangers continuaron. Se agregan a su arsenal la velocidad y la sorpresa. Tanto los aliados como la artillería alemana continuaron cayendo sobre la base de la colina. Los Rangers no tenían más remedio que continuar a la siguiente línea de defensas alemanas. Fue una lucha encarnizada en la que las dos compañías del 2º Batallón Americano de los Rangers trepan la colina Hill 400, una fortaleza en la frontera alemana. Los Rangers intentaron limpiar los búnkeres alemanes y los almacenes de ametralladoras a medida que se movían hacia arriba. Esto fue combate cuerpo a cuerpo. En algunos casos es directamente lucha cuerpo a cuerpo, con bayonetas, cuchillos y pistolas. Ese era el nivel de intensidad que estos hombres tuvieron que sufrir solo para subir esa colina. El teniente Len Lommel, segundo al mando de la compañía D, fue uno de los primeros Rangers en llegar a la cumbre. Otros se sumaron a él rápidamente. El ascenso llevó menos de una hora. ¡Fuego! Los miembros de la compañía Fox usaron granadas y disparos para forzar la rendición del búnker alemán en Hilltop. Hacia las 8:30 horas, los Rangers habían tomado Hill 400. Hasta ese momento en la guerra fue una de las incursiones más profundas en Alemania por parte de los Estados Unidos u otros aliados occidentales. Estos hombres no tenían conciencia alguna. No les importaba nada, mientras les llueve la artillería al cierre del combate. Llevaos estos cuerpos de aquí. Llegaron a la cima de la colina y esa fue una sensación estimulante. Eso es lo que me dijeron. La captura de Hill 400 fue un logro notable. Pero fue solo el comienzo. El teniente Lommel ordenó a los Rangers que cavaran. Expuestos en la ladera, la seguridad es difícil de alcanzar. El único refugio real que tenían era el búnker de comando, un búnker de observación en la cima de Hill 400. Algunos Rangers se refugiaron en posiciones capturadas por los alemanes, pero eso no siempre era posible. Los agujeros de zorro excavados por los alemanes que estaban frente a las líneas americanas no estaban mirando hacia los flancos de la colina, por donde vendrían los alemanes. Resultaba difícil excavar nuevos agujeros de zorro en el suelo rocoso. El suelo estaba congelado.
Apenas fueron capaces de atravesarlo, y algunos de los hombres tenían las uñas ensangrentadas mientras hurgaban en la tierra lo mejor que podían para cavar este hoyo poco profundo con sus cuchillos de trinchera y sus bayonetas. Cualquier cosa que pudieran hacer para obtener una pequeña apariencia de cobertura. Los agujeros de Zorro eran una defensa perimetral crítica contra el inevitable contraataque alemán. A la doctrina alemana le gustaba mucho la idea de una acción ofensiva. Por lo tanto, incluso si se pierde una posición, se supone que se debe de atacar, contraatacar lo más rápido posible. El alto mando alemán consideraba Hill 400 de vital importancia por una razón secreta. 17 divisiones alemanas con un total de más de 200.000 hombres se agrupaban en el bosque cercano de Ardenas. Hitler había estado planeando una ofensiva sorpresa en un intento por cambiar el rumbo de la guerra. Sus líderes hicieron un gran esfuerzo para ocultar la presencia de más aliados. Si los estadounidenses se asentaban en Hill 400, podrían divisar áreas de ensamblaje alemanas en la parte trasera. El capitán Adolf Thomey recibió un batallón del 6º Regimiento de Saltos, un grupo de élite de paracaidistas como refuerzos. El general Feldmarschall Walter ofreció a los hombres de Thomey un incentivo adicional. El mariscal de campo prometió a la unidad alemana que tomara Hill 400, una cruz de hierro para cada soldado y una licencia de 7 días. Habiendo preordenado todas las posiciones en la colina con sus armas de fuego, Thomey comenzó a bombardear a los Rangers. Cuando los alemanes atacaron Hill 400, la infantería atacó a lo largo de las laderas hacia la colina, mientras la artillería alemana prendió fuego a los soldados norteamericanos asentados en la cima de la colina. Entonces existía el peligro de que los proyectiles alemanes también mataran a los soldados de infantería alemanes. La artillería se mostró persistente. Esto ocurría cada minuto, cada hora. Estaban entrando y no había un lugar para correr u ocultarse. La muerte acechaba aleatoriamente desde arriba. Junto con las rondas estándar de artillería, parte de la estrategia de Thomey era crear ráfagas de árbol. El bosque Jürgen tenía árboles de coníferas que tenían más de 30 metros de altura en algunos lugares. Y los alemanes diseñaron su artillería para golpear sobre el dosel, para que no solo lloviera metralla mortal sobre los estadounidenses, sino también astillas que eran tan afiladas que podían atravesar el cuerpo. El entrenamiento estándar aliado debía caer al suelo frente a la artillería entrante. Si explota un árbol, tal movimiento sería fatal. Los soldados tenían que vencer sus instintos y mantenerse erguidos para dejar que sus cascos los protegieran. Si hubiera un árbol cerca, abrazarían al árbol para evitar así que la metralla y las astillas de la madera pudieran golpearlos. Cuando los alemanes contraatacaron, el teniente Len Lommel y sus compañeros Rangers quedaron peligrosamente expuestos. El capitán Adolf Thomey reunió a más de 100 soldados alemanes contra el 2º batallón americano de los Rangers, que acababa de capturar Hill 400. Los granaderos alemanes y los Fallschirmjäger atacaron en pequeños grupos. El resultado fue brutal, una lucha. Los granaderos poseen un arma extremadamente efectiva para este tipo de batalla: la MP-44, el primer rifle de asalto del mundo. Equipado con un cargador de 36 vueltas, el arma podía cambiar de disparo simple a fuego rápido con solo mover una palanca. El MP-44 tenía un alcance efectivo de 150 metros en la posición completamente automática y 400 metros en modo de disparo único. Armados con ambos MP-44 y su precursor, el MP-40, algunas fuerzas alemanas se acercaron a un lugar defendido por el sargento de la compañía D, sargento Ed Sikor.
Cuando los alemanes contraatacaron, no estaban corriendo hacia el fuego abierto. Estaban tratando de infiltrarse en las posiciones enemigas y tratando de eludir los puntos fuertes. Sikor y un soldado habían asegurado una buena cobertura. El sargento Sikor se colocó debajo de una roca sobresaliente en un agujero de zorro superficial. Pero una bala alemana inutilizó el arma de Sikor. En respuesta, el generalmente tranquilo sargento se movió a toda prisa para recuperar las armas cercanas de los soldados alemanes muertos. Inmediatamente agarró 2 pistolas ametralladoras MP-40 y luego con ambas manos disparó contra la masa de alemanes que se aproximaban. Una vez vacías, sacó su pistola y continuó disparando. Las atrevidas acciones del sargento Sikor frustraron el contraataque alemán. El capitán Tomé y sus hombres se retiraron para reagruparse y volver a intentarlo. Durante el ataque alemán, hirieron al teniente Len Lommel con metralla en la mano. A pesar de su propia herida, debía idear una estrategia defensiva para los Rangers. Reducidos ahora hasta aproximadamente solo 40 hombres sanos. Tenía a Hermanstein de la compañía Fox, que trajo a sus hombres más cerca de la compañía D. También necesitaba información. Len Lommel realmente entendió el reconocimiento, por lo que envió a 2 exploradores para que, de algún modo, sondearan partes de la colina para averiguar dónde estaba el enemigo. Muchas de las radios Rangers estaban dañadas. La comunicación era difícil. Se hacían señales con la mano, o un corredor corría hasta una posición y decía lo que estaba pasando. En respuesta, Lommel luego hizo que los Rangers se concentraran frente a la agrupación alemana para poder enfrentarse al ataque con toda su fuerza. Cuando el capitán Tomei condujo a sus tropas de vuelta a la colina, Lommel, Stein y sus compañeros Rangers les están esperando. Los alemanes, sin embargo, no atacaban en un solo frente. Sondearon la línea de los Rangers para encontrar debilidades. Lommel contrarrestaba intercambiando constantemente a sus hombres. Esta era una situación de escasos recursos. El recurso es el GI o el Rangers, así que tuvieron que ser muy inteligentes en la forma en que defendieron la colina. Y eso es lo que hicieron. Movieron a sus hombres según la amenaza. Las tácticas móviles de Lommel llevaron a los alemanes a creer que los Rangers ocupaban la colina en grandes cantidades. Si los alemanes se hubieran dado cuenta, podrían haber aplastado fácilmente a las fuerzas estadounidenses. Pero cuando los Rangers repelieron el segundo contraataque alemán, sufrieron más bajas. Justo después de las 16 horas, Lommel envió un mensaje a sus superiores en Bergstein diciendo que tenía menos de 25 hombres que permanecían rodeados de tropas alemanas. Es como ser el rey del castillo. Estaban sosteniendo un perímetro en la cima de la colina. Los Rangers trajeron a los heridos que podían recoger al búnker de observación en la cresta de Hill 400. Y eso se convirtió en un hospital de campaña. No tenían ningún equipo médico real ni nada de eso. Solo tenían algunas vendas. Con suerte quizás incluso algo de morfina. Pero eso también era escaso. Había muy poco en términos de suministros médicos. Pero muchos otros estaban fuera de su alcance y quedaban expuestos a la metralla entrante. A la luz del día no había forma de que los Rangers pudieran evacuar a sus bajas. Si tenían que traer a un hombre herido, tenían que luchar para bajar la colina.
Los Rangers, heridos y moribundos, gritaban. Finalmente, Lommel no pudo soportar más sus gritos. Len se sintió indefenso en ese frente, y luego se sintió indefenso por los hombres que estaban muriendo en el búnker. Y estaba la cuestión sobre si iban a ser capaces o no de resistir. Quiero decir que todo el asunto de la colina estaba a punto de terminar. Venid aquí. Sugiero que nos vayamos. Lommel propuso lo impensable: que los Rangers abandonasen Hill 400. Después de una serie de contraataques alemanes para volver a tomar Hill 400, el teniente Len Lommel propuso un plan impactante para los miembros restantes de 2 compañías de Rangers. Desesperado por ayudar a sus hombres heridos, sugirió devolver Hill 400 a los alemanes. Estaba la cuestión sobre si tenían o no suficientes hombres para mantener la colina, debido a la constante artillería y los contraataques, y fue en este punto que propuso una solución para salvar a sus hombres. Lommel lo explicó en base a su experiencia. Los alemanes cuidarían a los estadounidenses heridos y les devolvían la colina. Su disposición a hacerlo fue una idea de cuán mala era la batalla y cuán escasas posibilidades tenían algunos de ellos de sobrevivir a sus heridas. Es un indicador del tipo de crisis a la que se enfrentaban en Hill 400. Lommel creyó que era la forma más rápida de obtener tratamiento para las bajas de Rangers y salvar las vidas de los moribundos. En la Segunda Guerra Mundial, soldados estadounidenses y alemanes en general trataron a los heridos y prisioneros de acuerdo con la Convención de Ginebra. Los soldados alemanes capturados por los aliados estadounidenses y occidentales tenían una tasa de mortalidad de menos del 1%, mientras que el 4% de los soldados americanos murieron en cautiverio alemán. Números relativamente bajos según los estándares de tiempo de guerra. Pero ese sería el caso solo después de que el combate intensivo hubiera menguado. Si la colina caía en un combate pesado, los heridos probablemente también caerían. Lommel estaba en un punto de inflexión en la batalla, los hombres o la misión, y calculó la idea: ¿nos vamos de la colina y dejamos a los heridos para que los médicos alemanes puedan atenderlos? ¿Qué os parece? La respuesta de los Rangers es unánime. Es un no. No, absolutamente no. Les superaban en número y los heridos eran vulnerables, pero abandonar la colina significaría que sus sacrificios habrían sido en vano. De acuerdo. Nos quedamos. A las 16:52, Lommel envió una llamada urgente a sus superiores en Bergstein, la ciudad bajo la colina, para obtener refuerzos. Otro contraataque alemán intentó atacar a los restantes. Los americanos los tenían a tiro para luchar mano a mano con bayonetas fijas. El bosque era tan negro que no se podía ver a nadie a menos que estuvieran justo encima de ti. Era una lucha cercana, porque estaban cara a cara con el enemigo. Un pelotón de refuerzos de la compañía del segundo regimiento de los Rangers llegó finalmente desde el pueblo y ayudó a las compañías Dog y Fox a luchar contra el próximo contraataque alemán. ¡Vamos! ¿Estás bien? Lommel sufrió otra lesión, esta vez en la parte superior del muslo. Y ahora era una de las muchas víctimas de los Rangers que necesita atención médica.
Esperaban que algunos pudieran ser evacuados bajo la protección de la oscuridad. Los Rangers del batallón de morteros de Charlie y de la compañía D escalaron la colina con literas para los heridos. Los portadores de la camilla trabajaban en silencio. Las tropas alemanas continuaron ocupando las laderas. Imagínense el peso muerto de un herido en una camilla y que tienes que arrastrar a esta persona de alguna manera. Era una colina rota, con raíces de árboles por todos lados, y era fácil tropezar o ser atrapado por el enemigo. Era extremadamente peligroso. Aunque herido, Lommel supervisa la evacuación de las bajas de los Rangers. A las 21:40 horas se encontraba entre los últimos heridos en abandonar Hill 400. Lommel estaba perdiendo mucha sangre. Tenía un dedo colgando del tendón. No quería dejar a sus hombres, pero sus heridas lo obligaron a abandonar la colina. El sargento Hermenstein pasó a estar a cargo de la compañía Fox. La noche se rompía continuamente con proyectiles y fuego de francotiradores. Si estas pocas docenas de Rangers sobrevivían hasta la mañana, sabían que sobrevendría otro contraataque alemán. El segundo batallón de Rangers mantuvo a Hill 400 fuera de manos alemanas durante gran parte del 7 de diciembre de 1944 y hacia las 17 horas del día 8 de diciembre han resistido dos contraataques más que vienen de tres frentes de la colina. Lo de Hill 400 no se puede entender solo como los estadounidenses controlando toda la colina. Fue más como un puñado de tipos en pequeños grupos aquí y allá, en esta colina, que controlan el terreno controlando los puntos de entrada y los puntos de salida en un área de 27 metros de distancia. Eso es un problema. Comenzó otro intenso bombardeo de artillería. El próximo contraataque era inminente. El sargento Hermenstein de la compañía Fox soportó el bombardeo, con una variedad de armas listas. Los Rangers que permanecían en la colina guardaban las armas de los muertos y heridos, y recogieron las abandonadas por los alemanes para evitar quedarse sin municiones. Es arriesgado. Existía un peligro con el uso de armas alemanas capturadas porque producían un sonido distintivo, y si eras un combatiente americano y oyes un arma alemana, podrías pensar que es un alemán que dispara contra tus propios hombres. Como la artillería se suavizaba, 150 tropas alemanas bajo el mando del capitán Adolf Thomey cargaron contra la colina. El quinto contraataque fue el más fuerte hasta el momento. Las tropas alemanas avanzan hasta 27 metros del búnker de observación en la cima de la colina. Los números de los Rangers continuaban disminuyendo. Recurrieron a medidas desesperadas para mantener su posición. Llamaron al soporte de artillería prácticamente en la cima de la colina. Así de desesperados estaban. Tuvieron que recurrir a la artillería desde su posición y esperar a sobrevivir. ¡Fuego! Es un sistema en el que los Rangers tenían mucha confianza. Para diciembre del 44, la artillería de los Estados Unidos era de las mejores del mundo. Observación avanzada, equipo de comunicaciones, precisión. Era la mejor y estaba disponible en mayor cantidad que la artillería alemana. La artillería americana hizo sonar las posiciones de los Rangers. Si bien es peligroso para los exploradores, logró el objetivo deseado. Muchos alemanes son asesinados. Aquellos que no están obligados a retirarse. Pero la batalla aún cobra su peaje a los Rangers. Incluso con los refuerzos de la compañía Easy, los Rangers ahora tienen menos de 22 hombres sanos. El teniente Kinner fue directamente al comandante del cuerpo para pedir refuerzos. Habían pasado mucho más de 24 horas.
Al regresar, dice que deben mantener la colina a toda costa y que los refuerzos no iban a llegar. Lo que es peor, comienzan a no tener municiones. Cuando caía la segunda noche, los Rangers restantes vuelven a cavar. Lo que le sucede a la mayoría de la gente es que no piensa en términos de vida o muerte. Simplemente piensa que va a morir de todos modos. Entonces no importa. Y creo que eso es lo que sintieron muchos de esos Rangers. Luego de la oscuridad, finalmente llegó una fuerza de ayuda. Un batallón de la 13ª Infantería 8ª División de los Estados Unidos comenzó a ascender. Originalmente encargados de mantener Hill 400 durante 24 horas, los Rangers han sobrevivido a 40. Se trataba de un sacrificio colectivo que habían hecho y de todos los hombres que habían muerto antes de ese momento. Dijeron que no, un no rotundo. No nos íbamos a rendir. Sostendremos esta colina. A las 22:30 el sargento Hermstein era uno de los últimos Rangers en salir de Hill 400. Al tomar y mantener el puesto, el segundo batallón de Rangers cuenta con 23 hombres muertos y 106 heridos. 4 están desaparecidos en acción. 450 soldados alemanes fueron asesinados y 64 tomados prisioneros. El capitán alemán Adolf Thomey recibiría la Cruz del Caballero por su defensa de Bergstein y los repetidos intentos de recuperar la colina. A Hermstein, de la compañía de Fox de Rangers, se le otorgaría el servicio de la Cruz Distinguida por heroísmo extraordinario el 7 de diciembre y continuó sirviendo durante el resto de la guerra. Len Lommel también sobrevivió a la guerra y se le concedió la Estrella de Plata por su heroico liderazgo en Hill 400. Creo que de alguna manera representa el estándar de oro de quienes somos como estadounidenses. Estos eran individuos que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por algo más grande que ellos mismos. Es bastante extraordinario. Mientras que Hill 400 fue una de las penetraciones más profundas en Alemania por las fuerzas estadounidenses o británicas, hasta ese punto en la guerra, los aliados no capitalizaron. Las tropas desplegadas no pudieron avanzar más y no descubrieron la acumulación masiva de alemanes en el bosque de Ardennes. Tal vez la mejor forma de decirlo es que ahí ya eran ineficaces en combate. Cuando sufres 33.000 bajas en el espacio de 5 semanas más o menos, y casi todas ellas se concentran en las compañías de fusileros entre las tropas de combate enviadas al frente, sin duda eso traerá consecuencias. Entonces, en la mayoría de esas compañías se habla de una tasa de bajas del 50 al 100%, y especialmente entre los oficiales. Los alemanes pudieron ralentizar significativamente el avance de los aliados en el bosque de Jürgen. Sin embargo, al mismo tiempo, los alemanes también sufrieron drásticamente en estas batallas y no podían permitirse tantas bajas. Solo 8 días después, el 16 de diciembre de 1944, Alemania lanzó su última gran ofensiva de la guerra, que llegaría a ser conocida por los aliados como la Batalla de las Ardenas. Los alemanes querían abrir una brecha entre los aliados, entre los estadounidenses y los británicos. El ejército de Hitler los tomaría completamente por sorpresa, terminando con eficacia la lucha en el bosque de Jürgen. La Batalla de las Ardenas demostraría ser una de las batallas más grandes y sangrientas que libraron los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los contratiempos que sufrieron allí provocaron que la guerra en Europa durara 6 meses más.